Tengo el enorme placer y el honor de presentar a José Luis Abascal. José Luis Abascal fue abogado en el juicio del 11M, fue de la defensa de Yamal Zougam y Bassel Gayoun. Zougam sigue en prisión. Gayoun, en un principio, es acusado por ser autor material del 11M, aunque tan solo se le condena a 12 años por pertenencia a grupo terrorista. El Supremo lo absuelve en 2008, es expulsado a Siria y allí es detenido y recluido en paradero desconocido. Bueno, José Luis, como te decía, un placer poder estar contigo. Te lanzo la primera pregunta. Hola, qué buenas tardes. Fuiste designado de oficio para la defensa de estos dos acusados. Entonces, querría saber qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando te comunican lo que se te viene encima. Sí, bueno, en principio para ellos no fui abogado de oficio. Yo fui designado como abogado de oficio en primer lugar para Abdulahid Berrak. Uh-huh. Abdulahid Berrak era el dueño de la peluquería que había al lado de la tienda de teléfonos de Yamal Zugan en la calle Tribulete. Y le detienen y a mí digamos, en ese primer momento, pues me designan como abogado de oficio de Abdulahid Berrak. Ese es mi primer cliente en el 11M. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo fue mi entrada como abogado de oficio? Pues realmente como una guardia, ¿no? Yo no estaba de guardia, pero te pueden llamar a veces si no estás de guardia, por si la quieres aceptar. Entonces me llamaron desde el Colegio de Abogados, me advirtieron del caso de que se trataba, que si quería aceptar la guardia y que si quería aceptar la defensa, que era un acusado o un detenido por los atentados del 11M, y que si quería aceptar la designación. Y bueno, en aquel momento dije que sí. Y eso fue casi al principio de toda la instrucción. O sea, estamos hablando del 19 de marzo, 20 de marzo del 2004, o sea que estábamos todos todavía bajo el shock de los atentados y de las circunstancias que estaban envolviendo al país. Y a partir de ahí que tienes la guardia de esta, Sí. creo que ya es cuando te contrata Yamal Zougam y Bassel Gayoun. ¿Es así? Eso fue más tarde. Yo estuve con Abdulahid Berrak y más tarde me contrató Bassel Gayoun. Y pasé a defender a los dos, y luego Abdulahid Berrak quedó fuera del auto de procesamiento, y un mes o 2 meses antes del juicio, Yamal Zugan me contrató. Así que a Bassel Gayoun y a Yamal Zugan los llevé de manera privada por defensa privada en el juicio. Y hoy 18 años después, ¿te arrepientes de haber dicho que sí? No, en absoluto. No, en absoluto. Yo, en primer lugar, creo que uno cuando estudia la carrera de Derecho o cuando es abogado, pues quiere hacer que el juicio más sonado de todos, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Quiere hacer el gran juicio de la historia, ¿no? O sea, uno siempre le apetece, ¿no? Cuando estudia la carrera y empieza a ser penalista. Pero bueno, en aquel momento digo que no me arrepiento porque creo que porque sigo pensando que es lo que tenía que hacer, ¿no? No por las consecuencias que vinieron después. Yo en aquel momento, evidentemente, me planteé cuando me llamaron que si digamos, aceptaba la guardia, lo pensé unos momentos, porque me dijeron que había gente que la había rechazado, y bueno, finalmente lo acepté porque me consideraba que era mi deber, ¿no? Pues estaba todo el país movilizado. Yo estaba apuntado a la Guardia de la Audiencia Nacional y consideraba que era mi deber aceptar la designación. Si no iba a ser yo, pues sería otro al que le cayera la designación. Así que, bueno, acepté.
Y hoy, bueno, ando para atrás, pues sigo pensando que hice lo que tenía que hacer, ¿eh? Lo que pasa es que el sistema no hizo lo que tenía que hacer. Solamente eso ya, como tú bien sabes, y no hace falta que yo te dore ninguna píldora, ya te honra mucho más que todo el sistema que efectivamente estuvo detrás de todo lo que ocurrió, ¿no? En ese momento en el que 2 meses antes del juicio ya habías hablado con Bassel Gayoun y te llama Yamal Zugam, ¿cómo encaras la defensa de tus dos clientes y cómo enfocas o cuál es la estrategia procesal? Sí, bueno, ya a Yamal Zugam realmente al principio de las detenciones yo conocí a su abogada, que recuerdo que lo pasó realmente mal. Y bueno, y vinieron a contratarme y yo mi estrategia procesal fundamentalmente con los dos era, en primer lugar, defender su presunción de inocencia. Primero me tenía que demostrar la fiscalía, tenía que demostrar las acusaciones populares y privadas, tenía que desvirtuar la presunción de inocencia de mis clientes. Y luego, pues como segunda providencia, ir desmontando las pruebas, las supuestas pruebas de cargo que se habían planteado desde la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Y esa fue mi estrategia procesal. Evidentemente, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a todo el mundo no le gusta que la defensa, bueno, realmente es increíble que la gente acuse a la defensa de defender a su cliente con todas las armas posibles, ¿no? De todas las armas posibles es crear la duda sobre quién hizo el crimen, ¿no? Lógicamente. Es una duda, Con Bassel Gayoun. Sí, sí, nada, sí, continúa, por favor. no, que es una duda legítima, ¿no? Y una estrategia legítima sobre, digamos, realizar planteamientos sobre quién realizó el crimen, ¿eh? Que pudo no haber sido tu cliente, ¿no? Porque como también la investigación fue unilineal, o sea, no se investigó otra cosa desde que se encontró la famosa mochila, que a todos los que al final fueron procesados, pues no se había investigado ninguna otra vía, ¿no? Con Bassel Gayoun te estaba diciendo, te funciona. Al final, bueno, lo primero es que los 40 y pico mil años que le piden, bueno, se reduce a 12 por pertenencia a banda armada, no se consigue, no consiguen probar que él estuviera directamente implicado en los atentados, y luego ya en el 2008 en el Supremo lo absuelven. O sea, se puede decir que Sí, te sale bien la defensa de Gayoun, sí. pero la de Zugam no. Entonces, a mí me gustaría que me explicaras, porque lo que vemos nosotros es que, por lo que sabemos, se le condena con muy poquito, por muy poquito. Entonces, me gustaría que nos contaras exactamente qué pruebas de cargos tenían contra Zugam y, si quieres, contra Gayoun, ¿no? Sí, bueno, realmente contra Yamal Zugam tenía escasas pruebas. Yo lo primero que quiero decir es que yo a Yamal Zugam solamente le defendí en el juicio de la Casa de Campo, ¿eh? Luego, posteriormente, decidió cambiar de abogados y bueno, y se fue por otro lado, ¿no? No siguió conmigo. Las pruebas que existen contra Yamal Zugam los conocemos, ¿no? Yo creo que se fueron desmontando una tras otra durante la vista del juicio oral y finalmente yo creo que le condenan en base a las testigos, a las dos testigos rumanas que declararon, cuyos testimonios, según mi punto de vista y según el punto de vista de mucha gente, son muy cuestionables, sobre todo el de la segunda, que declara con un año después. Por lo visto acudió un día de repente a un local de testigos protegidos y decidió declarar lo que había declarado su compañera de viaje un año antes. Ya solamente eso, pues debería haber, digamos, intimado la curiosidad de la fiscalía, de la policía, para saber si era genuino ese testimonio o no, ¿no? Porque parece un retraso
extremo para haber sido considerado ese testimonio, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte de los testigos, que había múltiples testigos, de los cuales conseguimos eliminar a muchos, al final quedaron estas dos, y el tribunal decidió creerlas. ¿Mm? Decidió creerlas a pesar de los desajustes de sus narraciones y de los desajustes de tiempo, y de haber eliminado a varios testigos más que existían contra Zugan, contra cualquier sentido común y lógica, el tribunal decide creer a estas dos señoras. Y luego, Estas dos señoras sí que conviene recordar que esto lo hemos tratado en uno de los capítulos del documental, que una de ellas primero va a pedir condición de víctima, porque recordemos que la condición de víctima, evidentemente, al final del juicio te otorgaría un dinero y te otorgaría unos beneficios. A todos los extranjeros automáticamente se le dio la nacionalidad española, por ejemplo. Entonces, esta señora que va por primera vez a que la reconozcan como víctima, se le dice que no. El juzgado allí le dicen que no, porque entienden que no iban los trenes. Y es un año después de pasar por la asociación de Pilar Manjón, de víctimas de Pilar Manjón, cuando viene la denuncia. Y a partir de esa denuncia es cuando ya se le reconoce el estatus de víctima y pasa todo esto, ¿no? Que son estos dos reconocimientos que al final llevan a Zugan a 40 y pico mil años de cárcel. Correcto, porque todas las demás pruebas, recordemos que Jamal Zugan no se relacionó con ninguno solo de los escenarios o resto de procesados que había en la causa. No se encontró su ADN en ningún lado, no se encontró llamadas telefónicas de él con ninguno de los otros procesados. Es decir, que no existían pruebas contra Zugan, salvo la tarjeta famosa de la mochila de Vallecas, que también recordemos no sale de los trenes, sino simplemente se encontró en la comisaría y no queda acreditada la cadena de custodia. Pero claro, incluso ni eso podría haber sido tomado en cuenta, porque yo sigo planteando al tribunal, y lo sigo planteando, que no existe delito en vender tarjetas. Claro. No existe ningún delito en vender tarjetas, por mucho que se la vendido al chino o a cualquier otro. ¿Eh? Él no sabe qué se va a hacer con las tarjetas, como nadie sabe qué va a hacer con un martillo, el que lo compra, ni con un destornillador, ni con nada. Él únicamente, ni el Corte Inglés tampoco sabe qué van a hacer con las tarjetas. Él únicamente vendió las tarjetas. De ahí a extraer la conclusión de que estaba colaborando en un atentado, etcétera, etcétera, pues me parece que es un auténtico disparate lógico y desde luego jurídico. Sí, después de todo lo que hemos dicho entre la tarjeta, las dos testigos rumanas, la pregunta puede parecer capciosa, pero me hago cargo, es decir, la lectura es mía. Con todo esto lo que hemos hablado aquí y todo lo que se ha hablado durante todo el documental con respecto a la vista en la Audiencia Nacional, ¿fue la vista oral fue un juicio por unos atentados o crees, José Luis, que se convirtió en un juicio político? Yo siempre he creído que el 11M es un atentado político. Y el juicio finalmente fue contemplado mediáticamente, políticamente, y perdón por abusar del adverbio, y efectivamente fue muy político porque no había análisis jurídico de lo que estaba ocurriendo, sino que era un análisis continuo político. Si tú mencionabas a una determinada banda terrorista, pues ya es que eras un facha y no sé qué. Si dudabas de los explosivos de Manzano, pues eras un ultraderechista. En fin, ya sabes, entonces, contemplando, o sea, si eres si dudas de la prueba de la bolsa de Vallecas, eres un conspiranoico. Entonces, ya viendo los calificativos que recibíamos, los que simplemente dudábamos de los hechos que nos contaban o de los que simplemente teníamos que defender a nuestros clientes, para lo cual es necesario refutar cualquier cosa que te dijeran, pues yo entiendo que fue absolutamente un juicio político.
un juicio político. Un juicio político. Yo quiero recordar, bueno, desde luego que puedo tener, ahora, muchos años después, puedo tener olvidos, ¿no? Por eso siempre me remito a los dos informes que hice en la Casa de Campo respecto a todo el tema probatorio de Matsugan y de Basel Ayun. Después de todas estas, sí, después Sí, de todo lo que hemos estado viendo en el docu y todo lo que nos estás contando, ¿no? Todas estas dudas que ponemos de manifiesto en el documental, ¿no? Y ya te digo, las que nos podrías explicar tú, que seguro que hay un millón más. ¿Puedes decirnos, por favor, para ti, en tu opinión, los 3 elefantes más grandes de la habitación? ¿Cuáles son las 3 mayores incongruencias de todo este caso? Algo que digas que es que, o sea, no se puede rebatir esto. bueno, la primera es la destrucción de los trenes. El primer gran elefante, además que lo puede ver cualquiera, es la destrucción de los trenes. No existe orden judicial para destruir los trenes. El responsable máximo de Renfe, el señor Corsini, declaró ante la juez Corocillán que no recibió ninguna resolución judicial que le ordenara destruir los trenes. En cambio, los destruyeron. Eso es, vamos, eso anularía absolutamente toda la causa, porque peca de nulidad de destrucción del escenario del crimen, destrucción del cuerpo del delito. En fin, la causa adolece de sentido común desde el primer momento. El segundo elefante es la furgoneta Kangoo. La furgoneta Kangoo que aparece en Alcalá de Henares y que parece querer llamar la atención desde el primer momento, porque parece ser que se quería llamar la atención. Ese es el inicio de una investigación un tanto extraña, porque allí ya sabemos que los perros no olieron ningún explosivo. Ya sabemos que el policía que se encargaba de los perros refutó absolutamente la tesis de la fiscalía en cuanto que habían llevado en la furgoneta 30 o 50 kilos de explosivos. Si hubiesen llevado 30 o 50 kilos de explosivos, el perro lo habría olido. Ahí se refuta y se acaba esa teoría. Luego, además, el perro tampoco olió el famoso resto de cartucho de goma seco que dicen que estaba en la parte delantera. Ese es otro gran elefante que yo entiendo que quedó refutado en la vista cuando el policía canino, el policía de los perros, declaró aquello. Y el tercer gran elefante es la bolsa de Vallecas. La bolsa de Vallecas que apareció en una comisaría, casualmente, sin haber quedado acreditada la cadena de custodia que la llevó hasta allí desde los escenarios de los trenes. Las tres pruebas que he citado anularían por completo la instrucción y yo entiendo que deberían causar la nulidad de toda la instrucción y de la sentencia y del juicio. Y así lo pedimos durante la vista oral. Pero no solo de este juicio, sino que estamos hablando de que no hay escenario del crimen, que lo único que se acerca a las armas que se utilizaron, hay un policía y un perro haciendo su trabajo que desdicen bueno, que se haya utilizado o que eso sea real. Pero es que además, como acabas de decir, José Luis, la bolsa de Vallecas no tiene cadena de custodia probable. Por lo tanto, como bien dices, no es que se haga este juicio nulo, sino que cualquier juicio que empiece por esta parte Claro. Y sería... además, a mayor abundamiento, la bolsa de Vallecas resulta que contiene metralla. Además de que no estaban los cables enlazados, contenía metralla. Eso ya es... Y eso la distingue del resto de bombas que explotaban en los trenes, que ninguna de ellas tenía metralla. Eso ¿Por ya qué? es... Porque los cadáveres no tenían metralla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el que confeccionó la bolsa de la bomba de Vallecas no era el mismo que confeccionó las bombas que estallaban en los trenes. ¿Por qué? Porque si
hubiese sido el mismo, no hubiese metido metralla en la bolsa de Vallecas. Con todo esto que acabamos de hablar, la pregunta es, ¿fue un juicio para averiguar lo que pasó o es que se puede establecer claramente que al final fue un juicio para establecer, para confirmar un hecho previamente deducido, ¿no? Porque es que sobre el escenario directo del delito hay menos información que de todas las cosas que rodean al juicio. Claro, es que digamos que se creó una versión oficial y esa versión oficial llegó hasta el juicio y en el juicio, como habéis podido observar, pues se desmontó gran parte de la versión oficial. ¿Qué ocurrió? Pues que aguantaron cuatro tornillos, echando mano de lo que quedaron de los trenes en el juicio del 11M. Y si alguna de las pruebas ya se tambaleaba demasiado, pues ocurrían cosas como un apagón en el laboratorio donde se desarrollaba la operación de explosivos, una contaminación dentro de un armario, en fin, ocurrían cosas inusuales que deberían haber producido la nulidad de la prueba pericial y extraer la conclusión de que no se podía averiguar el arma del juicio. Todas estas... Según el sentido común. Sí, es que, claro, todas estas incongruencias, todas estas cosas que pasan, dices, y el hecho de que el juicio tenga que seguir sí o sí por la misma senda y que no pueda girar a ningún lado, claro, te puede hacer pensar qué se está escondiendo, ¿no? O qué es lo que no quiere que Claro, se sepa el juez, España, el Estado, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece... Sí. Sí, te iba a decir que ahí aparece el juez Bermúdez, que es el que conduce la vista, y que parece ser que un día le declara a una señora, presidenta del Foro de Hermoa, que España no estaba preparada para saber la verdad. ¿Tú lo crees también esto? Y si me puedes decir luego al final también, ¿qué opinión al final a ti te merece el juez Bermúdez? ¿Cómo viste cómo llevó el juicio? A mí me parece impresentable eso que dijo, me parece absolutamente impresentable, que, no lo puedo, que jamás lo puede decir un juez. O sea, un juez no es Dios, aunque se lo crean. Aunque se lo crean, no es Dios. Y los jueces están para juzgar, no para decidir qué estamos preparados para saber y qué no estamos preparados para saber. Porque posiblemente lo que no estábamos preparados para saber, según él, son cosas que al Estado le convenía que no supiéramos. Entonces se marca en ese detalle paternalista de que la sociedad no está preparada, no. El que no está preparado para que lo sepamos es el Estado, no la sociedad. Ese es mi punto de vista. El señor Bermúdez, pues mi opinión sobre el señor Bermúdez no es buena, no es buena. Y ya de primera, que yo creo que es una cosa que no se sabe o que no se ha hablado mucho, fue la organización de la pericia de explosivos. En la organización de la pericia de explosivos, a mí me sorprendió el señor Bermúdez la forma que tuvo de organizarla, porque cuando nos llevamos todos la sorpresa de que solo había 23 tornillos lavados con agua de acetona para la prueba pericial, vamos, miento, que solo quedaba eso. En las actuaciones pedimos la prueba pericial, la pedí yo, la prueba pericial de explosivos a practicar durante la vista, ya que durante toda la instrucción el señor instructor, Juan del Olmo, no había tenido bien aceptarnos ninguna diligencia de prueba ni permitirnos asistir a ninguna práctica de ninguna diligencia de prueba y nos mantuvo con los ojos cerrados durante la mayor parte del tiempo bajo el secreto del sumario. Entonces pedimos la prueba de periodos explosivos, se juntó conmigo otra defensa y luego vinieron dos acusaciones privadas, creo recordar, de asociación de víctimas, y el señor Bermúdez decidió, por su cuenta y riesgo, hacer una prueba pericial de explosivos con esas partes que estaban todas en contra de cómo había transcurrido la investigación sobre los explosivos y los trenes,
y otra parte exactamente igual de número de guardias civiles y policías. Y puso un juez entre medias, que era el que decidía para qué lado tirar, que era un señor que trabajaba para el Estado. Entonces todos nos podemos imaginar cuál puede ser el final de esa prueba pericial, ¿no? Pero él la ordena, yo aquí te quiero hacer una pregunta antes de que pase Ike, que para hablar ya del otro caso, ¿no? Que también Sí. nos interesa muchísimo. Pero yo la duda que tengo es ¿por qué ordena grabarla? O sea, quizá él está viendo lo que le han hecho a Juan del Olmo, porque a Juan del Olmo le ha tomado la sobaquera prácticamente todo el mundo, y él se quiere asegurar y grabar eso, porque, claro, cuando a lo mejor él... aquí entramos un poco en la teoría que tenía Casimiro García Vadillo, que hay dos jueces Bermúdez, uno el del principio, mucho más echado para adelante, mucho más dispuesto a llegar hasta el final, y un segundo juez Bermúdez, que sería después del parón de Semana Santa, y que habría tenido ciertas o varias reuniones con María Teresa Fernández de la Vega. Y que por eso puede ser que lo que al principio él quería ir hasta el final grabando la pericia, después ese disco, y nos lo confirmarás tú, desaparece, ese DVD desaparece y no se ve nunca, ¿no? Bueno, habría varias cosas que... Yo no comparto la teoría de Casemiro, y no la comparto porque no creo que a Gómez Bermúdez le hubiesen dejado presidir ese juicio si previamente a alguna gente no supiera el resultado final. Un atentado de este tipo. Hasta ese punto, ¿crees? ¿Hasta ese punto llegamos? Sí, sí, yo estoy convencido que vamos, que no existe ese... Puede que para algunas personas pues les atendiera mejor antes de Semana Santa y les atendiera peor después de Semana Santa. Pero para el juicio, lo que es el juicio, yo creo que es el mismo Gómez Bermúdez. Él elige ponente y presidente de sala, lo elige el sistema. El sistema no va a permitir que llegara un advenedizo entiendo yo, ¿eh? Yo creo que de alguna manera todos sabían quién era Gómez Bermúdez. Y lo demostró, ¿no? Lo demostró. Sí, sí, lo demostró. Yo no me quiero ni imaginar, bueno, lo que ha venido después. En todo caso, si me lo permites, José Luis, dejo un poco al lado al juez Bermúdez, porque creo que todo lo que se pueda decir, más allá de lo que hemos dicho, ya es más que interpretable. Fuiste, corrígeme por favor si me equivoco, abogado de manos limpias en la querella contra Sánchez Manzano por destrucción Sí, de pruebas. sí. Entonces, bueno, de nuestro lado, a la hora de hacer el documental, nos parece que hay muy poca información con respecto a ese juicio, hay mucha confusión. Entonces, bueno, pues perdona que utilice esta palabra, pero como protagonista, me gustaría preguntarte que por qué se acusa a Sánchez Manzano, por qué se le acusa, por qué se le absuelve y quién es quien realmente acaba acusándole. Vamos a ver, a Sánchez Manzano se le acusa de obstrucción, de falsificación, de, de asociación ilícita, que recordar también, y de alguna cosa más que en este momento no me acuerdo, de falso testimonio y de alguna cosa más que ahora mismo no me acuerdo. De haberlo hecho todo bien, el bueno de Sánchez Manzano. Sí, sí, no, efectivamente, o sea, era una cosa... O sea, ¿Nos puedes contar, por favor, cómo y por qué se le absuelve? pues se le absuelve, no es que se le absuelva, es que la audiencia provincial consideró que el procedimiento era cosa juzgada porque, a- porque con anterioridad en otro juzgado de Madrid, una supuesta organización de extrema derecha había planteado una denuncia
contra Sánchez Manzano con una fotocopia de un artículo y lo habían archivado. ¿Mm? Una denuncia sin fundamento y sin ninguna otra pretensión más que causar la cosa juzgada. Porque en este país Y esa, sí, perdón. sí, disculpa, cuando ¿es Corocillán la que al final acaba desestimando la querella o es ya la audiencia provincial y no es Corocillán? No, vamos a ver. La audiencia provincial es la que declara la cosa juzgada. Con lo cual Corocillán Vale, vale. no puede seguir instruyendo. Ok. ¿De acuerdo? Pero esa primera sentencia para la Asociación de Ayudas y Víctimas del 11M no fue para manos limpias, porque cuando se diligenció el rollo de sala de la audiencia provincial, aún no estaba personada a manos limpias. Entonces Manos Limpias continuó. Y con posterioridad pudimos recurrir de nuevo a la audiencia provincial y el auto que depuso la audiencia nacional, la audiencia provincial, fue distinto que el auto que depuso anteriormente y cuestionaba la cosa juzgada dados los antecedentes de la otra causa en la que se había declarado el archivo y que no existe unanimidad en la jurisprudencia acerca de la cosa juzgada. No es lo mismo meter un papel para que archiven una cosa que exista un procedimiento y que se declare la cosa juzgada después de practicar unas diligencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí no quedó clara. Entonces yo personalmente les trasladé este auto a la Asociación de Ayuda por si lo querían, digamos, de alguna manera instruir en otro juzgado o lo podían utilizar, porque yo creo que era utilizable, ¿no? Y luego, Realmente, en cualquier caso, sí, nosotros seguimos instruyendo y ahí bueno, mucho antes de todo eso, yo entiendo que la Asociación de Ayudas Víctimas del 11M pudieron haber pedido en cualquier momento el procesamiento de Sánchez Manzano. Es decir, no tenían que esperar a que yo terminara de instruir lo que yo quería instruir. No sé si me explico. sí, que eran querellas diferentes, o sea, Claro, eran procesos diferentes, ¿no? Que confluían en un mismo sitio. Correcto. Entonces, cuando José María de Palos terminó de instruir con los testigos que él consideró oportunos, Sánchez Manzano, Corrales o quien fuera, pues le pudo haber pedido a Corocillán el auto de procesamiento contra Sánchez Manzano. Podemos decir entonces, José Luis, que la querella que interpone Chema de Pablo con afectados, con la Asociación de Afectados por el 11M, esa es la que se acaba retirando, ¿no? Y la de Manos Limpias, que es la que interpones tú, queda ahí como en una especie de limbo, ¿no? Correcto, porque a mí no me habían archivado la causa por cosas juzgadas. ¿Entiendes? Y como a mí la audiencia provincial no me había archivado la causa por cosas juzgadas, porque yo no estaba personado en ese rollo de la audiencia, yo seguí solicitando diligencias probatorias. Y ahí fue ya, bueno, antes también, ¿no? Pero ahí vino Corsini, vinieron otros cargos de Renfe, vinieron la gente de Maxan, etcétera. Porque claro, ahí, claro, estamos hablando de 2011, 2010, hasta 2012 sí. Aproximadamente, ¿no? Sí. Ahí es Corocillán, la jueza del 42 de Madrid, ¿puede ser? 43. 43. El 43 de Madrid, sí, perdona. Y es Corocillán, ¿no? La que admite a trámite. Sí. Y quien está... y sí, por supuesto. Y quien está muy, muy cerca, en mi opinión, de reabrir por completo el caso. O sea, cerca, para mí estuvo muy, muy cerca. ¿Se la quitaron del medio? Bueno, hay una grabación del comisario de Villarejo con Javier de la Rosa, publicada por un periódico, por un digital español, en la que se coordinan para
desalojar a Gorosillán del juzgado y, digamos, quitarle todo el poder judicial, todo el poder como juez que tiene. ¿Mm? Durante la instrucción también de Corocillán también ocurre otra cosa, que es la aparición del vagón de Santa Eugenia en unas instalaciones de Renfe, que finalmente el fiscal, unas actuaciones que se inician por la Fiscalía de Madrid, que se piden desde el juzgado de Corocillán, y que el fiscal jefe del CSJ de Madrid, Eduardo Esteban, termina archivando, y contra el que después iría a manos limpias por una querella, pues por prevaricación y obstrucción, claro. A mí, aquí, con lo de Corocillán, bueno, que queda claro, en aquella época gobernaba el PP. Entonces, Sí. La policía patriótica. ¿en qué sentido puede tener ese cambio de actitud tan brusco que con el PP ahí, que entiendo que, lo voy a decir yo, esto va de mí, que es mismo perro, distinto collar, ¿no? Y que fuera precisamente Torres Dulce quien le diera la puntilla a cualquier probabilidad Sí. de reabrir el caso. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, yo creo que después del juicio se produjo, incluso antes entre algunas partes, pero seguro que después del juicio se produjo un pacto de no agresión entre los partidos, y como un punto y final a toda la historia del 11M, y se acabó todo, ya no tocamos nadie, nada más. Qué horror. Y claro, pues el PP respetó el pacto, así le va también, ¿no? Pero, Sí. pero el PP, digamos, y el PSOE estaban de acuerdo en investigar más el 11M, está claro, ¿no? Porque las pruebas a favor de la reapertura eran monumentales, y los testimonios conseguidos ante el Corocillán eran decisivos, para demostrar que Manzano había mentido. Y una consecuencia, también, que nosotros insistimos sobre ella en la querella contra Sánchez Manzano, es que o sea, que es incalificable, ¿eh? Eh, ordenar el examen de todas las pruebas, de explosivos del atentado a una perito química que ni siquiera escribió en un papel. Ella dice que sí. Sí, bueno, Y luego lo claro, enseñó. sí, claro. Claro. Ella dice que sí. Pero Cuando le no, pidió Bermúdez, cuando le pidió Bermúdez el papel, presentó allí un papel nuevecito, claro, recién salido un del pulpo, paquete folio, ¿sabes? claro, Claro, aprobado el hay que pulpo como aceptar, ayuda de efectivamente, compañía, pero hay que aceptar bueno, pulpo, claro. pero ni siquiera eso es algo, digamos, serio. O sea, tú no puedes, dedicar solamente a una perito química que ni siquiera es TEDx a investigar todas las explosiones de los trenes. O sea, no es... Esa mujer quedó No, muy mal también en el juicio. Ahí Chema de Pablos la acorraló y la dejó tiritando. Cuando le empieza a sacar todos los casos donde se mandaba después todo a policía científica, y en este caso no se sabía por qué no se había mandado. Que ella no, decía claro, que no, no no, no, y, no, no. claro, No, sí, sí, efectivamente. O sea, ahí ella, bueno, ella es una mandada en el fondo. O sea, ella no... claro. Únicamente, todos los informes periciales de explosivos deben firmarlos dos técnicos, o sea, dos peritos en explosivos. Y todos los informes periciales del laboratorio TEDx de Manzano iban firmados o por la perito químico solo, o por la perito químico y Manzano, que no es TEDx, ni está habilitado para firmar ningún informe. Con lo cual, de primera ya serían nulos. Tremendo. Bueno, es terrible, es terrible. José Luis, si te parece bien, para terminar, han pasado 18 años. Tras estos 18 años, ¿qué crees que pasó? Y te lanzo ahora con los documentales y demás, y ¿no? Netflix y Amazon. Netflix, no sé si dice en su tráiler que por fin desvela la verdad de lo que ocurrió en el 11M, ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué crees que pasó?
porque te voy a ser muy sincero, me fío más de ti que de Netflix. Y si crees que se sabrá alguna vez la verdad. Bueno, yo creo que el atentado tiene muchos beneficiados. Creo que el atentado lo cometió un comando militar. Es un atentado militar muy cronometrado y muy bien hecho, hasta en el desbarajuste de las explosiones. Creo que hay muchos beneficiados de ese atentado. Creo que también en aquel momento había un contexto en Europa contrario al gobierno que existía en España. Creo que la Constitución Europea de Niza no era bienvenida ni en Francia, ni en Alemania, ni posiblemente en Rusia. En aquel tiempo recordemos que aquel Putin, que yo creo que no es el mismo de ahora, estaba muy bien avenido con los alemanes y muy mal avenido muy mal avenido con la Constitución de Niza o con los intereses que en un momento dado pudieran defender otros países, ¿no? También en el lado de Venezuela también dejo mis sospechas acerca de si tuvo algo que ver en algún tema de explosivos. Y luego en España, pues evidentemente hemos visto la trayectoria, el principio del fin, hemos visto la trayectoria en la que ha derivado el país. Actualmente todos los socios beneficiarios de aquel atentado están cobrando. Y han venido cobrando desde entonces. ¿Y algún día sabremos la verdad? Yo creo que sí, pronto. Yo creo que Eres muy pronto optimista. todo se revelará. Sí, ojalá. Ojalá. Ojalá que sí. A ver si con el granito de arena que hemos puesto, con estas entrevistas y dando voz a la gente que estuvo allí, ¿no? Y que todavía tiene hoy sus dudas, la gente, los ciudadanos, se plantean las dudas y las expresan, ¿no? Para ver si alguien de una vez le da por contestar. Hombre, yo creo José Luis. Sí, José Luis. Sí. No, Dinos. Que la aclaración del atentado, desde luego, no va a venir por parte del gobierno. O sea, el sistema en España, yo creo que está absolutamente muerto. Corrupto, muerto, corrompido. Es algo que podemos ver todos los días, ¿no? Entonces yo creo que la aclaración no va a venir por el camino del gobierno, sino por otros caminos. Pero yo creo que será pronto. Ojalá, José Luis, ojalá. Para mí, como ya te he dicho al principio y quiero repetirte, ha sido un placer poder hablar contigo, José Luis. Además de un placer, ha sido un orgullo. Aquí nos tienes para cualquier cosa que puedas necesitar en cualquier momento. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias a vosotros por haber sido valientes y tratar este tema que parece que es una pandemia, ¿no? Es muy contagioso. Efectivamente. Nadie lo quiere tocar. Efectivamente. Cuando nadie lo quiere tocar es porque hay secretos muy grandes, muy ocultos. Así es. En fin. Raúl. Yo agradecerle muchísimo que nos haya dedicado este ratito y que lo mismo que le has dicho tú, que vamos a seguir en contacto y que seguiremos hablando de cositas de estas. Encantado. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias.